En esta última cápsula, revisaremos algunos conceptos relativos a integración y regulación metabólica. Nuestros objetivos serán relacionar las vías metabólicas en el contexto del organismo y describir algunos mecanismos de regulación hormonal asociados a las vías metabólicas. Debemos considerar que nuestra dieta, al ser tan heterogénea, nos aporta distintos niveles de energía según la proporción de macronutrientes que nosotros incorporemos. Dentro de los elementos que más energía nos aportan, los ácidos grasos contribuyen con la mayor cantidad, aportando cerca de 9 kilocalorías por gramo de materia. Sin embargo, nuestra fuente preferida debido a la disponibilidad y facilidad de acceso son los carbohidratos, los cuales nos aportan cerca de 4 kilocalorías por gramo. Como ya hemos mencionado antes, las proteínas, si bien aportan energía, no las utilizamos a menos que sea estrictamente necesario o que haya un excedente de material disponible. Las proteínas en general nos aportan del orden de 4 kilocalorías por gramo. Habitualmente una dieta relativamente balanceada aporta del orden de 40% de ácidos grasos, 40 a 50% de carbohidratos y entre un 10 y un 15% de proteínas. En algunas ocasiones, ciertos elementos condicionantes dentro de la persona, por ejemplo, una redistribución de alimentos o condiciones patológicas, pueden afectar nuestra proporción y nos obligan a consumir alimentos en una proporción diferente a la mencionada anteriormente. Si bien no es considerado un nutriente, el alcohol también es un elemento que aporta energía, ya que durante su metabolismo es capaz de proveer precursores para la síntesis de ácidos grasos. Por tal motivo, se considera que el alcohol aporta cerca de 7 kilocalorías por gramo. Como ya hemos mencionado anteriormente, muchas de las vías metabólicas se superponen entre sí y tienen un elemento común que es la llegada de ciertos carbonos hasta el ciclo de Krebs. Si vamos recordando, aquí tenemos la glucólisis, donde a partir de la glucosa o el glucógeno somos capaces de oxidar dicho elemento hasta obtener piruvato. Dependiendo de las condiciones de la célula, si es que estamos en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, el piruvato puede destinarse a la conversión en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, o bien ser convertido en ácido láctico por la fermentación láctica, lo que ocurre principalmente en condiciones anaeróbicas. En el caso de los triglicéridos, estos van a aportar los ácidos grasos, los cuales por beta-oxidación van a originar acetil-CoA que va a entrar directamente al ciclo de Krebs. Adicionalmente, algunos aminoácidos son capaces de proveer elementos que van a terminar en la formación de acetil-CoA, piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. Como se darán cuenta, gran parte de las rutas metabólicas desembocan exactamente en el mismo punto, en la generación de una molécula central como lo es el acetil-CoA. Por tal motivo, se considera que el catabolismo suele ser convergente, ya que la degradación de muchos nutrientes va a desembocar exactamente en la generación de esta sola molécula. Asimismo, muchos de los procesos de síntesis ligados al anabolismo van a comenzar con acetil-CoA como precursor, haciendo que el anabolismo sea de naturaleza divergente. Como podrán ver, a partir del acetil-CoA, yo puedo sintetizar ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos de membrana, colesterol y a partir de ahí sales biliares y hormonas esteroidales. Si bien todas las células de nuestro organismo tienen la misma capacidad metabólica, no todas van a tener la misma función. Eso va a depender necesariamente de cuál es el rol de cada uno de los órganos. Por ejemplo, el cerebro va a tener principalmente la función de integrar la información de nuestro entorno para procesar una respuesta acorde a las necesidades de nuestro cuerpo. Dada su importancia, va a ser un órgano extremadamente sensible a la disponibilidad energética. El hígado va a ser el encargado principal de administrar los distintos nutrientes. Además de ser un importante almacén de glucógeno durante las horas de ayuno, es capaz de transformar los distintos elementos nutricionales en formas que podamos utilizar con más facilidad. Por ejemplo, el exceso de aminoácidos los podemos convertir en acetil-CoA o en glucosa según la necesidad.
Cuando hay un exceso de carbohidratos, el hígado también lo puede convertir en triglicéridos de almacén. Un órgano importante en la regulación metabólica va a ser el páncreas, el cual secreta dos hormonas importantes para la regulación de la glicemia, tales como son la insulina y el glucagón. En el caso del tejido adiposo, su principal rol es la síntesis y almacenamiento de los triglicéridos, los cuales van a ser movilizados únicamente cuando la necesidad energética así lo determine. Uno de los órganos que también va a ser importante en el uso metabólico de los nutrientes va a ser los distintos tipos de músculo, particularmente el músculo esquelético y el cardíaco. Estos órganos van a necesitar en forma permanente una provisión de energía para poder sintetizar ATP necesario para la respectiva contracción. Niveles diferentes de actividad, específicamente el músculo esquelético, van a requerir un aporte aumentado de nutrientes. Por lo tanto, se trata de favorecer el consumo energético cuando estamos en actividad física. Como lo mencionamos antes, el hígado, además de ser un buen administrador, considerando los procesos de absorción de nutrientes, va a ser el primer punto de llegada de estos una vez que son absorbidos por el tracto digestivo. Una vez a su ingreso al órgano, este los va a metabolizar para definir cuáles son los elementos que se van a utilizar en forma inmediata y cuáles se deben disponer para el almacenamiento. Por tal motivo, una de las primeras cosas que se trata de hacer el hígado en el momento en que llegan nutrientes es asegurar un suministro de glucógeno. Cuando las necesidades metabólicas están acorde con la provisión de alimentos, cualquier excedente de nutrientes es convertido en acetil-CoA y favorece la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, los cuales serán enviados posteriormente al tejido adiposo. Eventualmente, cuando necesitamos sacar elementos del almacenamiento, vamos a movilizar los ácidos grasos desde el tejido adiposo y los vamos a llevar tanto al hígado para la formación, por ejemplo, de cuerpos cetónicos, como el transporte hacia el músculo, donde el músculo puede utilizar tanto los ácidos grasos en forma directa como los cuerpos cetónicos derivados de la degradación a nivel hepático. El músculo además también va a tener una provisión propia de glucógeno en caso de que tenga que realizar una actividad intensa de corta duración. En muchos casos, la preferencia por alguno de estos elementos desde el punto de vista metabólico va a depender de las características propias de cada fibra muscular y de los niveles de intensidad del ejercicio, algo que veremos mucho más adelante en el transcurso de este semestre. En el caso del cerebro, como ya lo mencionábamos antes, dado su importancia estratégica para nuestro organismo, es un órgano muy sensible a las carencias energéticas. Nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener una disponibilidad permanente de glucosa, y si esa glucosa no es suficiente, va a tratar de suministrar cuerpos cetónicos para poder mantener la actividad cerebral. Tal como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, la función hepática es esencial para la mantención del metabolismo de todo nuestro cuerpo. Esto se debe principalmente a que, si nos referimos al metabolismo de carbohidratos, el hígado va a ser el encargado de almacenar cerca del 10% de su masa en forma de glucógeno necesario para los procesos de ayuno. Esto nos permitirá tener al menos unas 24 horas de disponibilidad de glucosas para nuestra actividad. De esa manera, el hígado se va a encargar de proveer un stock de glucógeno y en el caso de que superemos la capacidad de almacenamiento de glucógeno, el exceso de glucosa va a ser convertido en piruvato, acetil-CoA y eso en triglicéridos de almacén. Otro rol importante que tiene el hígado es precisamente lo que conversábamos en relación a la transformación de los aminoácidos y la eliminación del grupo amino. Como mencionamos, el hígado va a recibir los aminoácidos glutamina y alanina que en cierta forma van a transportar los grupos amino derivados del catabolismo de otros órganos. Una vez a su llegada,
Estos aminoácidos van a despojarse de sus grupos aminos y eso nos va a permitir la producción de urea como elemento de desecho. Por su parte, los esqueletos carbonados pueden ser reciclados a través de la gluconeogénesis. En forma adicional, aquellos aminoácidos con propiedades cetogénicas nos van a permitir sintetizar acetil-CoA, el cual va a terminar siendo usado para la formación de cuerpos cetónicos, pero si están en exceso, entonces podemos utilizarlos para sintetizar ácidos grasos, triglicéridos y con ello almacenar energía. Una premisa máxima que no hemos discutido es el hecho de que nuestro organismo no desecha ningún elemento que esté en exceso. Esto quiere decir que si consumimos mayor cantidad de la que nuestro cuerpo gasta, el excedente siempre lo va a tratar de almacenar en forma de triglicéridos. En el caso de los lípidos, el hepatocito se encarga principalmente de recibir aquellos ácidos grasos o triglicéridos que provienen de la dieta y eventualmente a disponerlos para su almacenamiento. Esto gracias a la formación de las lipoproteínas que mencionamos anteriormente. Eventualmente, el tejido hepático puede almacenar pequeñas cantidades de grasa en algunas pequeñas gotas en el interior del hepatocito. Eso le permite tener a disposición un pequeño margen de sustrato en caso de que sea necesario. Como ya hemos mencionado, el uso de los ácidos grasos está condicionado al déficit energético, lo que implica que recién los usaremos cuando los otros nutrientes no estén disponibles, particularmente la glucosa. En ese escenario, una vez que se liberan los ácidos grasos desde el tejido adiposo, se dirigirán al tejido hepático donde serán oxidados para obtener acetil-CoA, el cual lo podemos utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos. En forma adicional, podemos utilizar el acetil-CoA como un sustrato para la obtención de colesterol. Si bien esta macromolécula es necesaria para algunas funciones de nuestro organismo, no es indispensable que la consumamos desde la dieta, lo cual nos permite reducir en parte el consumo de algunos alimentos ricos en grasa. Una utilidad importante que van a tener los cuerpos cetónicos es precisamente la mantención de la actividad cerebral. Este órgano es altamente sensible al déficit de nutrientes y, como tejido, requiere un aporte constante de metabolitos. Debido a las propiedades intrínsecas del cerebro y particularmente al recubrimiento que posee gracias a la barrera hematoencefálica, su principal sustrato energético va a ser la glucosa. Los ácidos grasos, debido a sus propiedades, no son capaces de atravesar esta barrera. Por lo tanto, cuando la glucosa está en condiciones de déficit, automáticamente el cerebro empieza a utilizar los cuerpos cetónicos. De esta manera, podemos mantener la actividad cerebral con estos dos elementos. Tal como recordarán, los cuerpos cetónicos se producen a partir de acetil-CoA y forman una molécula llamada beta-hidroxibutirato, el cual es transportado a través de la sangre y luego incorporada a las mitocondrias de las células destino. En este caso, las mitocondrias neuronales van a obtener el beta-hidroxibutirato y lo van a reconvertir eventualmente en dos moléculas de acetil-CoA, pudiendo entrar directamente al ciclo de Krebs. Otro fenómeno importante relacionado con el metabolismo es lo que sucede con la termogénesis o generación de calor. Tal como lo mencionamos anteriormente, la termogénesis, tal como lo mencionamos anteriormente, la generación de calor se produce gracias al uso de proteínas desacoplantes, tales como la termogenina, las cuales actúan como un poro que permite el paso de protones desde el espacio intermembrana mitocondrial hacia la matriz mitocondrial, evitando que estos protones pasen por la ATP sintasa. Este fenómeno obliga a la gradiente protones a utilizarse para la generación de calor y no a la síntesis de ATP. Cuando esto ocurre, automáticamente el metabolismo empieza a compensar la pérdida de protones, aumentando la degradación de nutrientes. De esta manera vamos a generar mayor cantidad de NADH-FAH2 y aumentaremos el consumo de oxígeno para compensar la gradiente perdida en la generación de calor. Desde el punto de vista de la actividad física, los
tipos de actividad y el aporte de oxígeno y nutrientes van a determinar el tipo de actividad metabólica que se verá favorecida. Si bien algunos de estos conceptos los veremos en detalle más adelante dentro del curso, les puedo adelantar que en condiciones de actividad baja, nuestro primer elemento energético a utilizar va a ser el ATP generado durante la época de reposo. Eventualmente, ciertas actividades de mayor intensidad van a requerir el uso de una molécula llamada fosfocreatina, la cual ahondaremos más adelante. Cuando la actividad se hace un poco más prolongada o empieza a utilizar mayor cantidad de fibras musculares, se empieza a utilizar mecanismos anaeróbicos, tales como la glucólisis. En el caso de las actividades eh, de más largo aliento que requieren fenómenos de resistencia, se utiliza principalmente el metabolismo oxidativo relacionado con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. De tal manera, estos fenómenos van a determinar qué tipo de nutrientes se van a ver favorecidos. En el caso de las actividades más cortas, se puede utilizar fácilmente la glucólisis y eventualmente la fermentación láctica. Por lo tanto, pueden utilizar azúcares sin ningún problema. Sin embargo, en procesos así de cortos, por lo general no es suficiente estímulo para utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. Para ello, necesitamos una actividad física eh, en cuanto a de una duración más o menos prolongada para poder estimular el uso de las grasas como una fuente directa. Esto significa que la actividad física va a estimular el uso de las grasas cuando sea por lo menos una media hora en tiempo o de una intensidad más o menos moderada. Dentro de los elementos que son importantes a considerar es el rol que tienen las hormonas en la regulación del metabolismo energético. El sistema endocrino permite la adaptación del organismo ante distintos eventos, tanto internos como externos, y eso redunda eventualmente en los procesos metabólicos que se van a ver involucrados. La producción y liberación de hormonas facilita la coordinación de diversos órganos en forma simultánea y eficiente, haciendo que las respuestas metabólicas sean coordinadas entre distintos órganos. Si bien existen diversas hormonas que van a afectar distintos aspectos de nuestro organismo, aquellas que tengan efectos directos del metabolismo están relacionadas principalmente con cuatro estructuras: la corteza adrenal, la tiroides, el islote pancreático y la médula adrenal. Estas hormonas van a tener efectos concretos, ya sea en el fomento del consumo de ciertos nutrientes o en la inhibición de otros. Las hormonas involucradas van a ser principalmente el cortisol, las hormonas tiroideas, insulina, glucagón y adrenalina. Una de las principales estrategias de mantención de los nutrientes es el control de la glicemia, fenómeno regulado por las hormonas del páncreas, insulina y glucagón. Este órgano cuenta con unas estructuras o agrupaciones celulares llamadas islotes de Langerhans, que corresponden a cerca del 1 a 2% de la masa total del órgano, y comprenden principalmente cuatro tipos de células, donde las dos principales van a ser las células alfa, que secretan glucagón, y las células beta, que secretan insulina. Como verán, la principal célula dentro del islote va a ser la insulina. Esto se debe a que esta estructura es la única capaz de producir un fenómeno hipoglicemiante. En el caso del glucagón, los fenómenos relacionados con la acción del glucagón pueden ser reemplazados por otras hormonas. Por, por esa razón es que su presencia en el islote está menos marcada. Otra agrupación de células importantes son las células delta, que producen un regulador llamado somatostatina, que involucra una especie de conversación entre ambas hormonas. La insulina eh, se produce cuando existe un ingreso de glucosa a la célula beta pancreática y esta es catabolizada, de tal manera que la cantidad de ATP que se produce va a cerrar un canal de potasio dependiente de, esta, de este ATP. Cuando ese canal de potasio se cierra, automáticamente se fomenta la despolarización de la membrana, lo que fomenta la entrada del ion calcio, fomentando la secreción de insulina a la circulación.
La insulina, al ser una hormona hipoglicemiante, va a tener efectos que favorecen la incorporación de glucosa a los tejidos, particularmente a tejidos sensibles a la insulina, y va a fomentar su uso como fuente de energía. Esto implica que va a fomentar la captación de glucosa gracias a que incorpora un transportador específico llamado GLUT4. Este fenómeno va a ocurrir principalmente a nivel de músculo, tejido adiposo e hígado. Adicionalmente, va a fomentar la síntesis del glucógeno, ya que la presencia de glucosa es una señal de que necesitamos reponer el glucógeno perdido durante las horas de ayuno. Eso significa que va a fomentar la actividad de la enzima glucógeno sintasa. Para evitar que esto se transforme en un ciclo inútil, la insulina también debe inhibir a la enzima que degrada el glucógeno, inhibiendo a la glucógeno fosforilasa. Finalmente, va a fomentar la utilización de la glucosa, estimulando la glucólisis y la producción de acetil-CoA, lo cual hace a través de la activación de la enzima fosfofructoquinasa 1 y del complejo piruvato deshidrogenasa. Otras acciones relacionadas con la insulina va a ser la estimulación de la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos cuando existe un excedente de glucosa en nuestro organismo. Por lo tanto, va a ser una hormona que va a propiciar el almacenamiento de energía una vez que nosotros hayamos consumido alimentos. Por el contrario, el glucagón va a promover la liberación hepática de glucosa, así como también la movilización de otros nutrientes para compensar la menor disponibilidad de glucosa. Eso implica que va a estimular la ruptura del glucógeno, va a inhibir la síntesis del glucógeno y la glucosis a nivel hepáticos. Por otro lado, va a estimular la gluconeogénesis hepática, lo que va a favorecer el uso de otros nutrientes como los aminoácidos, el glicerol y el oxaloacetato. Dentro de las enzimas involucradas, va a haber una activación de la glucógeno fosforilasa y una inhibición de la glucógeno sintasa, de tal manera de propiciar la degradación y no la síntesis de glucógeno. Adicionalmente va a inhibir a la fosfofructoquinasa 1 de manera de favorecer la gluconeogénesis y no la glucólisis. También va a haber una estimulación de la enzima la enzima relacionada con la gluconeogénesis, como es la fructosa bifosfatasa 2. Y va a inhibir también a la piruvatoquinasa hepática, de forma de evitar que cualquier intermediario durante la glucólisis complete el último paso de este proceso. Asimismo, va a estimular a la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, enzima clave en la conversión de oxaloacetato en fosfonolpiruvato, lo que lleva a tener material disponible para la gluconeogénesis. Otros fenómenos importantes mediados por glucagón va a ser el aumento de la movilización de ácidos grasos desde el tejido hepático. Como lo mencionamos antes, el glucagón va a fomentar la actividad de una enzima llamada lipasa, sensible a hormona, que va a actuar sobre los triglicéridos del tejido adiposo, liberando los ácidos grasos a la circulación. Estos van a transportarse a músculo e hígado, donde van a poder ser utilizados directamente para obtener acetil-CoA. Y en el caso hepático particularmente, ese acetil-CoA va a proveer elementos necesarios para la cetogénesis, alimentando tanto al cerebro como al músculo. Un detalle importante es la temporalidad de todos estos procesos. Esto se debe a que el glucagón mantiene la glicemia gracias al glucógeno hepático durante las primeras horas. Sin embargo, ya que el glucógeno es una cantidad definida no superior al 10% de la masa del tejido hepático, una vez que éste se reduce a una cantidad suficiente, obliga al tejido hepático a realizar gluconeogénesis. En el mejor de los casos, el glucógeno hepático puede durar hasta 24 horas aproximadamente. Si no existe un consumo de alimentos después de eso, se empieza a propiciar la gluconeogénesis para tratar de mantener la glicemia en condiciones normales. Asimismo, si es que la glucosa no está siendo repuesta en su totalidad, la cetogénesis permite utilizar el acetil-CoA como una fuente de carbonos para la síntesis de hidroxibutirato como una fuente alternativa a la glucosa.
Esto significa que en la medida que aumentamos la carencia, que vamos generando una carencia de glucosa, los cuerpos cetónicos empiezan a aumentar de manera más dramática en el organismo. Esto es clave particularmente en condiciones patológicas donde no hay una capacidad para utilizar la glucosa. Uno de los efectos que va a tener el ayuno prolongado va a ser una alteración completa en el metabolismo energético de cualquier célula. En primer lugar, va a haber un aumento en la degradación proteica que nos va a permitir obtener estructuras tendientes a producir glucosa a través de la gluconeogénesis. Esto eventualmente puede llevar a un aumento en la producción de amonio y urea por consiguiente. Sin embargo, si nuestra capacidad para sintetizar urea es limitada, puede existir un riesgo para producir una hiperamonemia. Ahora, la degradación de estas proteínas va a llevar a aumentar la disponibilidad de los intermediarios del ciclo de Krebs, lo cual puede ser utilizado para la gluconeogénesis. De esta manera vamos a obtener sustratos suficientes para sintetizar glucosa y exportarlo a otros órganos. Tal como lo mencionamos antes, la falta de nutrientes va a llevar a un aumento en la movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, los cuales van a ser convertidos en acetil-CoA. Eventualmente, estos pueden entrar al ciclo de Krebs siempre que exista un oxaloacetato disponible. En caso de que eso no ocurra, debido a que lo estamos utilizando para producir glucosa, el acetil-CoA favorece la síntesis de cuerpos cetónicos. Un detalle importante que se observa en personas obesas es que estos aumentan la producción de insulina, ya que debido al mayor consumo de nutrientes, mantienen las glicemias elevadas por más tiempo. Esto obliga a aumentar la producción de insulina para tratar de compensar y mantener los niveles de glicemia dentro de rangos normales. A largo plazo, esto va a generar una resistencia por parte de los tejidos que son sensibles a la insulina, de tal manera que cada vez van a requerir mayor cantidad de insulina para producir el mismo efecto hipoglicemiante. Existen distintos factores que promueven la resistencia a la insulina, dentro de los cuales están la obesidad y el sobrepeso, el exceso de glucocorticoides, ya sean exógenos o endógenos, eh, situaciones como el embarazo que propicia una condición llamada diabetes gestacional y ciertas mutaciones en distintas estructuras ligadas a la sensibilidad a la insulina. Otro fenómeno importante que regula la disponibilidad de nutrientes es el estrés. Durante el estrés se aumenta la liberación de dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, producidas tanto por la médula como por la corteza suprarrenal respectivamente. En el caso de la médula, esta produce principalmente adrenalina, cuya acción se relaciona con la respuesta sistémica ante el estrés. Esto significa la conocida respuesta de lucha o huida. Un fenómeno importante relacionado con esta respuesta es que necesitamos tener la disponibilidad de nutrientes suficiente para ejecutar una de estas dos acciones, de manera tal de no fatigarnos en el momento en que lo necesitemos. Dentro de las acciones que promueven la adrenalina y eventualmente el cortisol, van a estar relacionados con aumentar la disponibilidad de glucosa por aumento en la glucogenólisis y aumento en la gluconeogénesis. Eventualmente también existe un aumento en la lipólisis como una forma de mantener la disponibilidad de ácidos grasos y con ello para sintetizar cuerpos cetónicos. Dentro de los efectos que tiene la adrenalina como tal están a efectos fisiológicos como el aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión sanguínea y aumento en una broncodilatación de manera tal de aumentar la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos, particularmente en los tejidos musculares. A nivel metabólico, la adrenalina va a afectar tanto al metabolismo de glucosa como del glucógeno. La adrenalina va a estimular la ruptura del glucógeno, tanto hepático como muscular, así como va a inhibir la síntesis del mismo en ambos tejidos.
A nivel hepático, específicamente, la adrenalina va a fomentar la gluconeogénesis. Estos tres eventos van a permitir tener una mayor disponibilidad de glucosa como combustible para la actividad que requiera la situación de estrés. A nivel muscular, además se va a fomentar la glucólisis de manera de promover la producción de ATP a partir de la glucosa. En el tejido hepático, la adrenalina va a fomentar la movilización de ácidos grasos, lo que aumenta su disponibilidad como fuente de energía directa o en la formación de cuerpos cetónicos. Y a nivel de páncreas, esta hormona va a fomentar la secreción del glucagón y va a inhibir la de insulina de forma de favorecer sus propios efectos sobre el metabolismo. En el caso del cortisol, esta hormona se libera principalmente en situaciones de estrés agudo desde la corteza suprarrenal. Cuando aumenta el cortisol, se produce una reducción en el cociente de insulina y glucagón, lo que fomenta en cierta manera los fenómenos metabólicos relacionados. En forma adicional, ya que tenemos la producción de adrenalina en condiciones de estrés, todos estos eventos van a llevar a cambios que favorecen el aumento de la disponibilidad de glucosa y de otros nutrientes. En suma, los efectos del cortisol van a ser muy similares a las del glucagón o las de la adrenalina. En el caso del hígado, aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En el caso del músculo esquelético, aumenta la proteólisis para disponer de aminoácidos como fuente de energía, reduce la síntesis de proteínas, aumenta la glucogenólisis muscular y reduce la captación de glucosa mediada por el GLUT4. Esto está relacionado particularmente con los mecanismos asociados al efecto de la insulina, de manera tal de que el efecto de incorporación de glucosa sea mucho más dependiente del nivel de actividad que de la propia insulina. Finalmente, en tejido adiposo existe un fomento en la lipólisis y una reducción en la lipogénesis o síntesis de lípidos, lo que promueve la movilización de estos hacia los lugares donde se utilizan. Y finalmente, hay una reducción en la captación de glucosa mediada por el mismo GLUT4, ya que no va a haber insulina suficiente para fomentar este efecto. Y de esta manera se prioriza el uso de la glucosa como un elemento energético y no de almacén. De esta manera, las situaciones de estrés van a asegurar un aporte energético suficiente para las respuestas que nosotros necesitamos proveer, particularmente desde el punto de vista físico. En caso de que necesiten una lectura un poco más comprensiva, les dejo una lista de bibliografía que pueden revisar para los distintos elementos. Desde el punto de vista de la bioquímica, les recomiendo el libro de Leninger, Principios de Bioquímica, y por si olvidaron algunos conceptos de fisiología, existen los libros de Verne Levy, de fisiología, y el de Stuart Fox, Fisiología Humana. Quedo atento a sus comentarios y espero verlos pronto en caso de más consultas. Hasta pronto.